Arranca el encuentro editorial más importante de nuestro idioma. Tenemos el enlace a la Perla Tapatía, los detalles de la fila aquí en Noticias 22. Rafael García Villegas, querido público de Canal 22, qué gusto estar con ustedes, iniciar la semana con toda esta información. Además, el crítico de cine Jorge Ayala Blanco recibió la presea cervantina. Laura Barrera, como siempre, un placer. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y vamos a arrancar algo que tiene que ver con políticas públicas y de manera particular con el sector cultura. Efectivamente, porque la Secretaría de Cultura compareció ante las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, Radio y Televisión en la Cámara de Diputados. Los últimos 4 años hemos trabajado en torno a un hecho ya innegable. La cultura es un derecho y no un privilegio de unos cuantos. Hoy, las culturas de México son reconocidas como nunca antes. En 4 años y con una pandemia de por medio hemos realizado 2.210.000 actividades. Los cuestionamientos sobre los apoyos al cine y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no se hicieron esperar. Hace unos días lanzaron un comunicado para decir que por falta de recursos los premios Ariel se ponían en pausa. El reconocido director Guillermo del Toro expresó su sentir al respecto y sus palabras fueron retomadas en esta sesión. Este fin de semana todos pudimos leer este tuit que representa de cuerpo entero la política cultural de este gobierno. La sistemática, y lo quiero leer, la sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones. Lo que llevó décadas construir ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes. La respuesta fue concisa. Estimado Guillermo, te escribo para contarte la realidad del cine mexicano en esta administración. Desde la Secretaría de Cultura lo decimos de manera contundente, el IMCINE, institución que se ha fortalecido en esta administración con modelos de estímulos directos y transparentes, otorga apoyos por casi 900 millones de pesos al año. El encuentro se politizó y también se hicieron presentes los señalamientos directos. Quiero decirle, secretaria, que la entiendo. Me solidarizo por la frustración que debe tener, por venir a maquillar cifras, por traicionar al sector que le toca administrar. ¿Verdugo o víctima? Por estar a la sombra del poder y de no poder realizar lo que serían sus funciones y ejercer los recursos libremente para el sector cultural. El resultado es que no hay resultados. Ahí donde por un sistema de desigualdad se desató la violencia, porque se declaró la guerra en un terreno de desigualdad brutal en este país, se declaró la guerra en nuestro país. Ahí donde se desató la violencia, el teatro está desatando la paz, la música está desatando la paz, la fotografía está desatando la paz, el circo, la literatura. Hay 17 semilleros de creación literaria en lenguas indígenas. Se está restaurando la dignidad de un país. Y le voy a pasar todas las cifras, porque aquí el problema es editar, porque hay muchísima información. Pero si ustedes me permiten, así como vinieron a dar el informe anteriormente mis compañeros para poder que ustedes tuvieran más elementos, les voy a hacer una entrega de este informe puntual escrito para que tengan más datos de lo que entiendo, quizá no conocen. Y ojalá que nos acompañen a sus estados, a las zonas de las que provienen, para que vean el trabajo en tierra que estamos haciendo, porque no trabajamos en escritorios. También se habló del sistema de becas, sobre restauración de edificaciones afectadas por los sismos, la repatriación de arte prehispánico mexicano, el apoyo a artesanos y del lanzamiento del nuevo canal de televisión pública MX Nuestro Cine, dedicado a difundir el cine nacional e iberoamericano, cuya transmisión se encuentra en la señal de televisión abierta 22.2, un proyecto en el que participa el IMCINE, el Sistema Público de Radiodifusión, la Comisión de Radio y Televisión y Canal 22. Noticias 22, Julio López. Como les anunciamos desde la semana pasada, arrancaron las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como siempre, la mejor cobertura es la de Canal 22, la de Noticias 22. Rafa,
Y bueno, pues una emisión, como todas, con particularidades, con presencias muy importantes. Así es, y nos enlazamos en este momento a la Perla Tapatía. Karen Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platícanos cómo se vive esta fiesta editorial y cuál ha sido el recibimiento al país invitado ahorita que los Emiratos Árabes están tan de moda y bueno, sabiendo que un emirato es precisamente el invitado de honor en este encuentro. Adelante, Karen, buenas noches. ¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22? Es un gusto saludarlos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Efectivamente, el público mexicano está muy interesado en la cultura árabe, en su caligrafía, en su vestuario, también en su gastronomía y en su música. Más adelante les vamos a platicar un poco sobre lo que tiene este pabellón, pero ¿qué les parece si comenzamos con la información de lo que ocurrió en la inauguración de este encuentro de letras? Un encuentro que regresa con toda la fuerza con la que se vivió en 2019, antes de la pandemia, por supuesto, y que tiene la presencia de 1.500 editoriales de 34 países. Aquí los detalles. Se inauguró la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este espacio de contacto con las ideas, la creatividad y la conciencia humana abrió sus puertas de forma victoriosa frente a las adversidades externas. Raúl Padilla, presidente del encuentro, fue el primero en tomar el micrófono y recordó que los libros son la victoria de los poetas y la libertad. Los libros, la prensa y las universidades suelen ser incómodos para el poder y por eso cuentan con leyes que las protegen. La autonomía universitaria, la libertad de imprenta y la libertad de expresión no son dádivas de gobernantes benévolos. Son instituciones que han hecho posible el desarrollo de la ciencia, la cultura y las artes, el surgimiento de sociedades libres y el ascenso de la democracia. Por su parte, el escritor rumano Mircea Cărtărescu recibió el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2022 y recordó en esta ceremonia que si la música tiene el potencial capaz de trastornar el orden social, la poesía es más temible aún. A poeziei, aflată mereu în căutarea frumuseții, mereu agonizând și mereu renăscând, a fost întotdeauna printre cele mai eficiente mijloace de trezire a conștiințelor, de redeșteptare a demnității umane, de prezervare a libertății, mereu amenințate în lumea noastră obsiană. Poezia este, de fapt, un alt nume pentru libertate. Tras 2 años de pandemia, para esta edición la feria esperará la visita de alrededor de 800,000 personas. No será el qué, será el cómo. Será el espacio de 42,000 metros cuadrados y los más de 600 autores de 45 países que compartirán literatura en 18 lenguas distintas. Serán los escritores y promotores de Sharjah, de los Emiratos Árabes Unidos, quienes con sus más de 40 traducciones al español reafirmarán la importancia de las letras en la defensa de la libertad. Guadalajara será por 9 días, como lo dijo el rector de la Universidad de la región, Ricardo Villanueva Lomelí, Sharjah. Es una invaluable oportunidad que tenemos los tapatíos para interactuar con la capital cultural del mundo árabe, con quien compartimos el honor de haber sido capital mundial del libro, ellos en 2019 y nosotros hoy en el 2022. Cuando el poder amenaza a la FIL la defendemos todos. A la FIL la defienden los poetas, los editores. A la FIL la defienden sus maestros y sus estudiantes. A la FIL la defienden hoteleros y taxistas. A la FIL la defienden las niñas y los niños. A la FIL la defendemos todos. Noticias 22, Karen Rivera. Y ahora sí nos vamos al pabellón de la región invitada de honor. El desierto de Sharjah y el mar llegaron a esta fiesta de los libros de la mano de este pabellón que busca representar la unidad de la comunidad árabe. El recorrido y la información los tiene Óscar Cortés. Con una danza tradicional, Sharjah inauguró su pabellón que consta de 1,000 metros cuadrados y cuyo diseño está inspirado en sus paisajes. So everything you see around the design is inspired by the city itself. The waves that you see resembles the sea, and the other side is the desert as well.
So we combined everything together and we invited Sharjah entities to participate in the city in order to show the Hispanic market and the Mexican culture, our city. El pabellón representa un acercamiento a la cultura de Sharjah a través de su gráfica, música, gastronomía, arte popular y literatura. We have a literary program which is going to be consistent of Mexican authors and Emirati authors speaking about various topics from poetry, from history, media and culture to kind of find the similarities as well as the differences. En este oasis es posible apreciar atuendos, perfumes, artesanías, una exposición de literatura árabe ilustrada por mexicanos y otras sobre su arqueología y área geográfica. Además, estarán disponibles 5,000 ejemplares de 35 títulos que han sido traducidos al español con la intención de acercar a la literatura árabe mediante novelas, poemas, ensayos y cuentos. Sharjah always wants to embody or convey to the world that it's the city of culture and the city of education. It was named in 1998 the world capital of books, and this is why you see books all around. ¿Qué responsabilidad tiene el ser lector? El editor, crítico literario y escritor argentino-canadiense Alberto Mangel, quien recibirá el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez 2022, nos responde a esta pregunta. Él es autor de libros como La ciudad de las palabras y así. También nos habla de su relación con este objeto. Ellos contienen historias que dan la posibilidad de educarnos, de hacernos seres racionales en mayor medida, de enseñarlos la empatía por los otros a través de los personajes cuyas historias nos cuentan. Pero la responsabilidad, la decisión de aprender estas cosas pasa por nosotros. Sabemos que muchos de los dictadores fueron lectores, los nazis eran muy cultos y eso no contribuyó a cambiar la mentalidad asesina de esta gente. Un lector tiene la responsabilidad de la interpretación del texto que está leyendo. De manera que hay lectores que no se preocupan de esa responsabilidad y simplemente leen y dejan el libro allí. Hay otros que toman la historia que están leyendo y la convierten en un elemento para sobrevivir en este mundo. Los regímenes totalitarios tienen miedo al lector porque saben que está esa posibilidad de cuestionar, de buscar otras formas al mundo y sobre todo combatir la injusticia. Los lectores olvidan a veces que tuvimos los tiranos del pasado que nos hicieron sufrir de maneras distintas y muchos lectores olvidan a esos lectores del pasado y de esa manera coronan a los tiranos del futuro. El homenaje significa para mí sobre todo la generosidad de la ciudad de Guadalajara y de la Feria del Libro, que es la más importante del mundo. No sé si merezco ese homenaje, pero lo acepto en toda humildad.
llegado al final del primer bloque informativo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué les parece, compañeros, allá en la Ciudad de México? Seguro se mueren de envidia. La verdad sí, Karen, un poquito nos gana la envidia, pero celebramos esta cobertura que están haciendo y ya tendremos más adelante. Ahorita vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes para que nos compartan, por qué no, otras de las recomendaciones y de los estrenos literarios que se están presentando en la fila. Bueno, la oportunidad de descubrir a estos autores que vienen de tierras distantes y que son traducidos por primera vez a nuestro idioma me parece fundamental. Regresamos un momentito entonces. Oye, mi amiga, vente conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. ¡Qué cínico! ¡Eres puro químico! Mejor una botana bien natural. Pura vitamina que te nutre de verdad. Dame un momento, mira quién llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. Come de más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya la hiciste! Gobierno de México. El gasolinazo del 1 de enero del 2017 fue una experiencia terrible para todos los mexicanos. Aumentó de precio la comida y todo estaba carísimo. Por eso me dio mucho gusto cuando el presidente prometió que no subiría la gasolina, porque a pesar de la pandemia y la guerra de Ucrania, se ha mantenido estable. Mi hermana acaba de tener un bebé, pero vive hasta Coajimalpa. Si hubiera subido de precio la gasolina, no lo hubiera podido visitar. Para mí, eso es Morena. Promesas cumplidas. Prácticamente todo el siglo pasado, un solo partido decidía por la ciudadanía. Tu voto no se ejercía libremente y no contaba. Mucha gente exigió cambios, comenzó una verdadera competencia entre partidos y construimos instituciones democráticas. Como el Tribunal Electoral, que hoy es el juez imparcial que resuelve conflictos entre partidos con autonomía e independencia. A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti? Informe de labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Todas las miradas están en MX, nuestro cine. Regresamos a esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Las paredes del Museo de Artes de Guadalajara se viste del estilo gráfico del Medio Oriente, en el que la caligrafía tiene un peso muy importante. Vamos a recorrer este espacio. La Sharjah, arqueología, ornamentación y caligrafía, es un acercamiento de la cultura de Sharjah, que es el país invitado de honor de este año de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, para poder apreciar que llevan milenios, ¿no?, con muchas técnicas tradicionales que en esta exposición podemos apreciar. Esta región del mundo llega al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara para mostrar algunas de las expresiones de su herencia patrimonial. En la exposición la gente podrá aprender que por medio de la religión estaba prohibido representar figuras humanas. Entonces se inspiraron más en cuestiones naturales, en cuestiones vegetales, en el cielo, en todo lo que encontraban en la naturaleza. Y es ahí donde con el paso de los siglos han podido perfeccionar estas técnicas tan minuciosas, tan exquisitas que vamos a poder apreciar aquí. Los elementos que definen la ornamentación musulmana son tres: la caligrafía, los motivos vegetales y los diseños geométricos. Vamos a ver algunos textos del Corán que están bellamente ilustrados, por eso la cuestión de la ornamentación y de la caligrafía, ¿no?, con técnicas que van desde la hoja de oro con algunos minerales, y además también algunas piezas arqueológicas que es un vestigio de por más de 40 años de todo lo que ellos han encontrado en la cuestión de la búsqueda histórica de su patrimonio. En esta exposición, que está conformada alrededor más o menos de unas 40 piezas, van a encontrar justo ese registro de la cultura milenaria de Sharjah. Creemos que es una muy buena oportunidad para acercarnos a este tipo de culturas de repente tan ajenas, que no entendemos, que no tenemos herramientas para entenderlas, y que a través del arte pues construimos puentes para que podamos como seres humanos convivir un poco más, entendernos un poco más y también adentrarnos en las culturas, en los pensamientos y en el corazón de nuestros hermanos, ¿no? Pues
Pues ahí tenemos una propuesta para visitar el Musa y conocer un poco más de la historia de Sharjah. Y ahora estoy muy bien acompañada. Si vieron que nuestro set se transformó un poquito, es porque traemos invitados de lujos que nos van a hablar un poco de la propuesta editorial que trae Cataluña a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yair Daván y Joaquín Bejarano, es un placer tenerlos con nosotros. Y bueno, la pregunta inicial y obligada: ¿cómo es que Barcelona, Joaquín, se ha convertido en la capital de la industria editorial de España? Más del 60% de la producción editorial se hace en esta región. Bueno, quizás lo que deberíamos decir es que no es que se ha convertido, es que siempre ha sido una gran capital editorial. Bueno, a mí siempre me gusta repetir aquella anécdota de que en nuestra maravillosa obra Don Quijote de la Mancha, en esa obra se habla de Barcelona, y Don Quijote habla como una ciudad donde se hacen libros, claro. Con lo cual esa tradición editora viene de muy antiguo. Y realmente yo creo que es ese fundamento, ¿no?, en la ciudad de Barcelona en cuanto a las empresas impresoras, que son las que comenzaron con la producción del libro, lo que ha hecho que lleguemos a ser la capital que somos en este momento. Obviamente esta situación de Barcelona como capital editorial y puente además con Latinoamérica ha contribuido sin duda a que seamos lo que somos ahora mismo, una capital editorial y bueno, capital de literatura de la UNESCO, que no hace demasiado tiempo que fue nombrada, digamos, pues con esta categoría. Yair, como delegado del gobierno de Cataluña en México, ¿cuáles son estos puentes, estos lazos que se han tendido, por ejemplo, con Jalisco y con este país en general, entre Cataluña y Guadalajara, Cataluña y México, en torno a la industria editorial? Bueno, primero es importante recordar, ¿no?, que México fue el gran país de acogida de todos los catalanes exiliados durante la dictadura franquista, y México fue la capital mundial de la editorial en catalán durante toda la dictadura. Aquí se editaban los libros en catalán, aquí los autores podían escribir en catalán y de aquí se distribuían. Por lo tanto, el hermanamiento pues, es obvio y muy agradecidos, ¿no? Y la verdad es que esta vinculación que hay es importantísima. Aquí en Guadalajara contamos con la biblioteca con más ejemplares de libros en catalán juntos de todo el mundo, ¿no? O sea que por lo tanto ahí tenemos otra segunda vinculación que hay entre estas dos grandes tierras. Y finalmente es importante comentar que Cataluña tiene el 60% de los editoriales del Estado español. Tenemos que decir que son 180 editoriales con 400 sellos, por lo tanto es importantísimo para nosotros estar aquí en la FIL, la Feria del Libro de Guadalajara, la más importante de habla hispana a nivel mundial. A ver, 35 editoriales, 35 sellos editoriales trae Cataluña a esta feria. Pues háblenos un poquito de las propuestas de los autores, cómo está el panorama para los lectores que visitamos este encuentro. Bueno, evidentemente nuestros editores aprovechan para presentar sus novedades en el mercado latinoamericano. Sí que es verdad que hay un auge muy importante de la literatura infantil y juvenil y de la ilustración, y las grandes editoriales catalanas tienen una presencia muy importante en Latinoamérica. No podemos olvidar evidentemente los grandes grupos editoriales que ya tienen sede. No es que hablamos de que hay casi 30 editoriales o 35 editoriales presentes en nuestro stand, pero son solamente las que están en el stand, no las que vienen con un stand propio a la FIL, que son muchísimas más, porque realmente tienen una envergadura suficiente para tener su stand propio dentro de la feria. Con lo cual vais a encontrar realmente toda la novedad del panorama editorial catalán en la feria, con lo cual yo creo que va a ser un disfrute absoluto pues para todos los visitantes de la FIL. Y como ha dicho muy bien el delegado del gobierno de Cataluña en México, pues una oportunidad pues para presentar, digamos, lo mejor de nuestra literatura y esta comunión que une las dos partes del Atlántico. ¿Desea agregar algo más? ¿Deseas agregar algo más, Yair? Pues la verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí un año más. Después de estos pequeña interrupción de pandemia, pues hemos llegado con todo, tenemos más participación que nunca, y después de 18 años que fue Cataluña la Cultura invitada, pues seguimos estando aquí. Cataluña es presente en la FIL, es presente en Guadalajara. Pues muchísimas gracias, de verdad les agradezco mucho su tiempo, sus respuestas. Ya saben, si vienen a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tienen que visitar el stand que Cataluña trae, porque bueno, 35 sellos, ya lo mencionamos hace un momento, y muchas gracias, de verdad. Nosotros continuamos con más información porque Rodrigo Peredo nos habla de qué relación existe entre el lenguaje y los videojuegos.
Los videojuegos son sistemas complejos y a su vez un medio para el intercambio de información. Es posible que el lenguaje de esta experiencia audiovisual e interactiva tenga más impacto que el del cine o la literatura. Precisamente una reciente publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana se aboca al estudio del lenguaje videolúdico. A nivel económico es una industria cultural más rentable que hay ahorita en el planeta, más que la cinematografía y la industria de la música juntas. Marca una diferencia generacional con los chicos que nacieron en el siglo XXI. El siglo XXI pertenece a los videojuegos. Mucho de lo que estos chicos sienten, viven, sufren o les interesa, les ilusiona, les es más fácil comprenderlo a través de la acción y de la performatividad. Entonces el videojuego se ajusta mucho a esas necesidades históricas y emocionales contemporáneas. En este trabajo, coordinado por Blanca Estela López, Hervé Leonel Hernández y Rosa Núñez Pacheco, se recopila el trabajo de 9 investigadores para dar cuenta de las diferentes perspectivas narratológicas y literarias en los videojuegos. Son trabajos hechos por diferentes académicos, tanto nacionales como internacionales. Tenemos personas de México, de Perú, de Colombia, que han trabajado ya desde hace varios años el tema de los videojuegos, y lo que puedes encontrar son textos que son el resultado de sus experiencias como jugadores, porque todos son gamers y fans, pero también estas reflexiones que han hecho pues, a través de estarnos enseñando, estar reflexionando sobre su experiencia como jugadores. Videojuegos y lenguaje se puede adquirir a través de la página de la Casa de Libros Abiertos de la UAM. Llegamos al final de este bloque informativo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y les anunciamos que mañana les tenemos una entrevista con el ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, Mircea Cartarescu. Van a ver qué entrevista en la que nos habla de la poesía, de la defensa de la poesía, de la importancia de habitarla de manera cotidiana. No se lo pierdan, regreso cámaras y micrófonos con ustedes a la Ciudad de México. Un abrazo. Un abrazo de vuelta, Karen, muchísimas gracias, muy completa la cobertura y por supuesto que mañana no nos perdemos este enlace para conocer al ganador del Premio Phil de Lenguas Romances. Muy completo, gracias a todo el equipo, Laura. Muchas gracias a todos y seguiremos con más contenidos vinculados con este encuentro librero, encuentro editorial. Y bueno, hace unos minutos concluyó en el Palacio de Bellas Artes el homenaje póstumo a Héctor Bonilla, mismo que seguramente ustedes pudieron seguir en la pantalla de Canal 22. Mañana les vamos a tener todos los detalles, los pormenores de las presencias y la crónica del último adiós al primer actor, Rafa. En efecto, ahí estaremos al pendiente. Ahí anda Alberto Arandi, ya nos está preparando la información completa para llevarla a ustedes el día de mañana. Y por lo pronto, hoy en Debate 22, bajo el título Monsiváis en la frontera, Javier Aranda Luna y el escritor y gestor cultural Leobardo Saravia rinden un homenaje al autor de La memoria de los rituales del caos. No se lo pierdan, el término de este espacio formativo. Por lo pronto, nos vamos a una muy breve pausa. En el día cero o el peor día, Diana recibe una llamada. Eugenia, su amiga, su hermana, fue asesinada. La vida de la comuna, el espacio formado por 4 amigas y habitado por sus círculos extendidos de manera itinerante, nos llega como el eco de una explosión a través de la investigación de unas archivistas del futuro. Feral, la primera novela de Gabriela Jáuregui, es un viaje por los túneles del tiempo desde donde se construye el saber que explica las ruinas de nuestro presente. Editorial Sexto Piso. Todas las miradas están en MX, nuestro cine. Conoce la historia de diferentes personajes, su visión del mundo, su inspiración y los momentos que han consolidado sus carreras. Nuestra fijación está tanto en la violencia, que es lo primero que glorificamos y que plasmamos en obras que ahora llamaríamos literarias. He intentado sobre todo crear nexos entre el pasado que nos ha configurado y el presente que hemos llegado a ser. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Silvia Lemus presenta la nueva temporada de Tratos y Retratos, miércoles 22 horas. La segunda edición del Foro Global contra el Racismo y la Discriminación tiene lugar este lunes y martes en la Ciudad de México. This is the time to globalize compassion. We should be driven by inner compassion. Our connect should be compassionate connect. Our policies
should be compassionate policies. An economy should be compassionate. Economy to fight out racial discrimination and inequality, injustices around the world. Representantes de 193 países miembros de la UNESCO se reunirán en la Ciudad de México para intercambiar experiencias sobre el combate de la discriminación y racismo en el mundo. The impact of COVID-19 pandemic on our societies has really exacerbated poverty, has exacerbated lack of opportunities, the cost of living crisis, the war that we're experiencing in Ukraine, and as usual, the toll of all this will be higher on vulnerable populations, is being higher on vulnerable populations. Those that are traditionally discriminated against, those that are racialized and lack opportunities, and those that are less able to face the adversities and stay resilient, like children, ethnic minority groups, indigenous population, LGBT, people with disabilities, and women. Los temas que se abordarán en el foro global organizado por la UNESCO van desde la importancia del espacio cívico y de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación, hasta el racismo antiasiático y el odio en medios digitales. But let's please not forget the worst expressions. Let's not forget that girls cannot go to school in Afghanistan. Let's not forget what is happening in Iran. Let's not forget, because at the end these are the extreme expressions. Let's not forget those, Kailash, you're championing during your lifetime, those that are trafficked. Let's not forget, because all of these discriminatory traces, all of these trends is what brings these terrible outcomes. And this is a double human tragedy, because it characterizes our past and defines our future. Noticias 22, Alberto Aranda. Cambiamos de tema. Jorge Ayala Blanco recibió la presea cervantina. En el marco del Festival Internacional de Cine del Bajío, este fin de semana, el reconocido crítico de cine Jorge Ayala Blanco fue galardonado con la medalla cervantina que concede el Museo Iconográfico del Quijote. Exactamente, dentro de 2 meses cumplo 60 años de hacer crítica de cine. Mi primera colaboración fue precisamente el 20 de enero de 1963. Todavía no cumplía yo los 21 años. En una breve ceremonia y de manera virtual, el maestro Ayala Blanco recibió esta distinción que lo coloca como el crítico de cine más galardonado del país. Que para mí es, en fin, una cosa, por supuesto, emblemática y pues casi diría yo como una especie de premio a la resistencia, tanto mía como de mis lectores. Jorge Ayala Blanco es el primer estudioso del cine que recibe esta condecoración por parte del Museo Iconográfico del Quijote y a manera de agradecimiento redactó un texto que incluye las mejores representaciones de la obra en el cine y destaca una ucraniana. El fascinante Quijote soviético de 1956 del siempre avanzado ucraniano, nada menos, Grigori Kozintsev, sigue siendo la única obra maestra fílmica que Miguel de Cervantes haya logrado inspirar a través de los siglos. Además nos adelanta que su próximo libro, que forma parte de su famoso abecedario de cine mexicano, estará listo hasta los primeros meses de 2023. Noticias 22, Julio López. Y hablando de la fiesta del espíritu, la memoria de medio siglo de historia cervantina se imprime para la posteridad. A través de fotografías y testimonios de sus protagonistas, el libro conmemorativo Festival Internacional Cervantino 50 años hace un recorrido por su historia. El festival ha presentado en sus escenarios a lo largo de 50 años lo mejor del arte y lo mejor de la cultura internacional, nacional. Pensamos que hacer una publicación que mostrara esta retrospectiva de los grandes presencias. Esta publicación, que se presentó en el Museo Nacional de Artes, contiene la memoria gráfica del festival a partir de sus carteles, así como de la programación de los artistas.
además de otras reflexiones sobre el desarrollo económico, turístico, artístico de Guanajuato, el impacto social. Entonces, y con una selección visual maravillosa en la que agradecemos al Festival Cervantino abrir sus archivos para poder llevar a cabo toda esta selección visual maravillosa. La vivencia del Cervantino es algo que está muy presente desde muy pequeños para mucha población, ¿no? Tanto de Guanajuato como de otros lugares que han sido asiduos por años a esta fiesta. Queremos que la gente lo vea y diga, sí lo recuerdo, estuve en ese concierto, sentí yo esa sensación. Eso es lo que buscamos con elogiar ese libro. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora echamos un vistazo a aquellas bibliotecas particulares que se han vuelto legado y fuente de consulta para los amantes de las letras. Estos escritores y estos pensadores yo creo que nunca imaginaron que todos sus libros iban a salir a la luz pública. Tanto así que hay libros que leyeron muchísimo y que subrayaron y metieron notas ahí que las hicieron probablemente nada más para ellos, ¿no? Y ahí están y te dan otro tipo de información. El edificio que ocupa la Biblioteca México resguarda y pone a la disposición de los visitantes las bibliotecas de José Luis Martínez, Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés, Alicho Macero y Carlos Monsiváis. Este concepto de bibliotecas personales es un concepto que prácticamente no existe en ningún otro lado. El proceso consiste en que se compraron en ese momento bibliotecas de pensadores, de intelectuales, diplomáticos, porque eran un poco de todo esto, y llegaban directamente aquí. En el caso, por ejemplo, de José Luis Martínez, Carlos Monsiváis, Jaime García Terrés, Alicho Macero, en fin, todos tenían sobre todo una voluntad de colección muy fuerte. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, tenía sus dealers de libros. Y les traían libros antiguos, libros raros, libros firmados, etcétera, y iban haciendo su propia biblioteca. Además de los libros que reunieron y atesoraron, se conservan cartas y los diarios de José Luis Martínez y Jaime García Terrés, así como las agendas, esbozos de ensayos y una carta de Porfirio Díaz que conservaba Carlos Monsiváis. Y lo que se está convirtiendo justamente las bibliotecas personales en ese sentido es una especie de fondo reservado. Sí, porque tienen libros de hace 100, 200, 300 años, pero también porque ahorita ya están sobreviviendo, pienso otra vez en Monsiváis, libros que se dedicaron en los 70, que se publicaron en los 70. Por ejemplo, Monsiváis tiene una larga colección de brujería, satanismo y cristianismo. Ediciones muy bonitas, de lujo, ediciones raras, pero también tienen libros de los 70s que tú encontrabas en el mercado. Esos probablemente jamás habrían sobrevivido a un descarte. Y ahora son libros que están ahí. Aquí en esta misma hay una edición que parece que ya no hay en ningún otro lado porque fue una edición nada más para amigos que hicieron con poemas de José Emilio Pacheco y está ilustrada con serigrafías de Vicente Rojo. Entonces, ese libro, por ejemplo, nos los piden muchísimo. Para conmemorar esta iniciativa de adquirir estos acervos y evitar que salgan del país o que se desintegren, la Biblioteca de México está preparando una mesa redonda con la participación de Rodrigo Martínez Barax, Javier Castrejón, Rodrigo Borja y Antonio Saborit, además de una exposición. Con esa exposición es darles una probadita de las cosas que pueden encontrar adentro, que van desde libros preciosos, libros sensacionales, ediciones únicas, hasta este tipo de curiosidades como una carta de Porfirio Díaz, la agenda de Monsiváis. Entonces lo abres como una especie de gabinete de curiosidades. Las últimas bibliotecas que se adquirieron y que se sumarán a las existentes son las de Jorge López Páez, Julieta García y posiblemente se agregue la de Vicente Leñero. Noticias 22, Alberto Aranda. Al regresar abordamos el poderoso Victoria. Vamos a una pausa, ya volvemos. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea te ofrecen una beca integral para estudiar una de nuestras licenciaturas e ingenierías. Si tienes vocación de servicio y un profundo amor a México, tenemos un lugar para ti. Prepárate y participa. Consulta las bases en nuestra convocatoria a través de nuestras redes sociales. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. A tu futuro, dile presente. La gran Fuerza de México. Gobierno de México. El
Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura posee en su acervo un relato del muralismo a través de los bocetos de reconocidos pintores con los que el público puede conocer lo que imaginaron antes de subir a los andamios. Este recinto exhibe el único dibujo preparatorio de la primera época mural de José Clemente Orozco para su obra Omnisciencia, así como el dibujo para la escalera monumental de Palacio Nacional realizado por Diego Rivera y los trabajos preparatorios para el mural La Piedad en el Desierto de Manuel Rodríguez Lozano. El MAM también cuenta con el archivo de María Izquierdo, que documenta la censura a su trabajo, quien, a diferencia de los muralistas, visibilizó a las mujeres trabajadoras y científicas como impulsoras de la modernidad del país y la reivindicación de sus derechos. Imbal, 100 años del muralismo mexicano. Gobierno de México. Todas las miradas están en MX, nuestro cine. Este libro, Monsiváis en la frontera, nos ofrece otra perspectiva de este gran escritor, Leobardo Sarabia. Sí, sobre todo nos ofrece una visión del escenario móvil de tantos temas que convergen en la frontera, vistas por una inteligencia fuera de lo común. De esto hablaremos aquí, después del noticiero. Hoy, 21 horas. Se aproxima el fin de año y qué mejor momento para aplicar el método japonés para organizar nuestros hogares. Vamos al Rincón Nippon. Konnichiwa amigos, esto es Rincón Nippon. Yo soy Miri Murasaki y hoy vamos a platicar sobre un método de minimalismo japonés que va a dejar tus días libres de todo estrés, el método Danshari. Con este método japonés que te comparto, no solo será más fácil organizar los espacios de tu hogar, sino que también vas a poder conseguir el refugio ideal para una vida tranquila y alejada del estrés. El método Danshari fue creado por Hideko Yamashita, que hace énfasis en la importancia de dejar que el protagonista de la situación sea la utilidad que ofrece el objeto y no el objeto en sí. ¿Pero qué significa Danshari? Dan se refiere a rechazar cosas que no son necesarias. Sha, a deshacerse de las cosas inútiles que uno posee. Iri, detectar el deseo por las cosas innecesarias. Y como todo método tiene reglas muy específicas, pero fáciles de seguir. Una de las reglas que propone es nunca llenar los espacios del todo, ocupar solo el 80% de los armarios, cajones y casa en general. El método Danshari también te invita a quedarte solo con lo que te hace feliz. Para decidir dónde colocar las cosas, este método recomienda hacerlo de tal modo que el acto de guardar exija únicamente 2 movimientos. Asimismo, aconseja guardar los objetos de manera vertical para que sea más fácil acceder a ellos. Y por último, invita a aplicar el método marcha automática. Se refiere a que con este método, de una manera sencilla y automática, mente y cuerpo se relacionan mejor con los objetos de la casa. Hideko Yamashita nos enseña a deshacernos de todo lo que no es útil en nuestra vida y que no nos aporta nada esencial para conocerse a uno mismo a través del orden, desde los asuntos de la casa hasta los del corazón. Puedes conocer más sobre este método en el libro Danshari Ordena tu vida de Hideko Yamashita. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Para los propósitos del 2023 no está nada mal. Ahora vamos a conocer al ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia. El escritor chileno Felipe Munita es galardonado con el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2022 por la obra Trinares. El galardón, dotado con 200,000 pesos, incluye la publicación del poemario por parte del Fondo de Cultura Económica. Eso es tal vez el principal regalo, porque la verdad que el Fondo de Cultura Económica, bueno, la distribución que tiene, los tirajes que tiene, permite realmente que tu poesía pueda llegar a manos pues, de una niña en Bogotá, de un niño en Buenos Aires, y eso es en realidad para mí el principal regalo. El trabajo plasmado en Trinares se define por 3 claves, 3 características que le dan cuerpo: su musicalidad, su evocación a la naturaleza y la presencia de las aves.
A menudo los estudios literarios, por ejemplo, han mirado con un cierto desdén la poesía para niños, ¿no? A mí me gusta pensar una poesía para la infancia que sea ante todo y sobre todo poesía, ¿no? Que esa sea, digamos, su característica principal, es decir, que una poesía que tenga realmente altura poética, que tenga un vuelo poético, que no sean solo pues unas rimas simplonas para los niños y niñas y ya está. Trinares, su segundo poemario, fue elegido entre 197 obras provenientes de países como Argentina, Costa Rica, Cuba, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Perú y México. Se espera que llegue el próximo año a los estantes del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Julio López. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, hay una invitación para compartir, comprender y cambiar. Me maltrataba físicamente y verbalmente. Que era una perra, una incompetente. Los invitamos al ciclo de cine Compartir, Comprender, Cambiar. Es el título de nuestro ciclo que se realiza en el marco de la campaña mundial por los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. A través de las películas Batallas íntimas, largometraje documental de la directora Lucía Gaja, y Mamá, largometraje documental dirigido por Shum Zero, el Centro de Capacitación Cinematográfica reflexionará sobre la violencia que se ejerce sobre la mujer en la sociedad. Estas películas sin duda nos van a acercar a temas que en medio de toda la situación tal vez no son tan visibles, ¿no? Estamos hablando de mujeres trans de la tercera edad, mujeres indígenas y la violencia doméstica, ¿no? Que está muy, muy presente, pero muy escondida también. Lo interesante e importante de este ciclo es que viene acompañada de personas especialistas, investigadoras, activistas, que nos van a ayudar a trasladar lo que vemos en pantalla y a hacer una discusión más amplia. Las proyecciones se realizarán el 29 de noviembre y el 9 de diciembre a las 17 horas. La entrada es gratuita. Además de estas funciones que se realizan aquí en el CCC, vamos a tener una serie de cortos y largos en línea que se pueden acceder a través de nuestra página web, que es el ccc.com.mx. Noticias 22, Óscar Cortés. Todo está listo para abordar la historia en los vagones del poderoso Victoria. Después de recibir el premio a Mejor Narrativa en el Festival de Cine Latino de San Diego y el de Mejor Dirección en el Festival de Cine de Ferrara en Italia, El Poderoso Victoria se proyecta en México. Esta es la primera película de Raúl Ramón como director y guionista. Señores, los ingleses suspendieron la explotación de la mina del Indio. Vamos a ver una película muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en México. Una película que va exactamente en la dirección opuesta hacia donde va o parece ir la cinematografía nacional. El cine nacional nos tiene un poquito acostumbrados a ir a sufrir a las salas. Y no sé qué tan bueno sea eso, pero definitivamente la idea de este guión y de la película era el mostrar otro México. ¿Dónde está el tren? Esta ruta está cancelada. La producción fue todo un desafío. El guión se gestó desde hace una década, pero no se contaba con el presupuesto suficiente. ¿3 monjas y 2 tullidos? Que a poco es muy difícil. Yo creo que Raúl lo que tenía es que creía fielmente en el proyecto, tenía muchas ganas de hacerlo, escribió algo muy bonito y ese guión hizo que mucha gente se sumara y que todavía ya después de que estábamos algunos a bordo, seguían incluso integrándose compañeros. Me emocionó ver cómo se apasionaba, cómo se involucraba, pues tallereando el guión con Vicente Leñero y todo el proceso y el juntar al equipo, el unir los apoyos, todo. Fue una enorme aventura. Iniciaron los preparativos para levantar las vías. La película nos remonta a mediados de los años 30. La ruta ferrocarrilera del pueblo de La Esperanza dejará de funcionar tras el cierre de la mina local. Durán, el maquinista interpretado por Gerardo Oñate, habrá de dejarlo todo para construir un tren de vapor en alianza con los habitantes del pueblo.
un lado en México que sí existe. Claro. ¿no? Muchas veces nada más se nos ha olvidado, ¿no? Pero no nos tiene que recordar un huracán, un temblor, que somos hermanos y que nos podemos echar la mano y que podemos unirnos para subir este cerro que parece imposible. Y en este caso, bueno, pues el cerro fue construir un tren. Pero como digo, creo que pues también es nuestro México, ¿no? Y hay un México luminoso y hay un México lleno de color y hay un México de gente buena y hay un México que hay que verlo también, tener la vehemencia de poder mirarnos bajo este luminoso espejo que nos muestra el poderoso Victoria. ¿Construir con sus propias manos? ¿Esto es cotorreo o qué? En la pantalla también veremos las actuaciones de Joaquín Cosío, Luis Felipe Tovar, Lorena de la Torre y Damián Alcázar. El poderoso Victoria ya se puede ver en las salas comerciales del país. Creo en ti. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22. Un brindis por el poderoso Victoria. En esa añoranza del México del pasado, nos vamos a recorrer el mundo. Este es un claro ejemplo de cómo el arte es un buen pasaporte para este fin. Con una técnica propia creada a partir de ceras y tintas y una paleta colorida, Carla de Lara se prepara para cerrar 2022 y presentar en 2023 4 exposiciones. La primera de ellas es su participación en una colectiva dentro del Art Miami Week del 29 de noviembre al 4 de diciembre. La artista plástica presentará 6 piezas al lado de artistas como Vladimir Cora y Javier Marín. Posteriormente, en enero de 2023, su obra llegará al Centro Cultural de México en Washington. Serán entre 25 y 30 piezas que conmemoran las relaciones bilaterales entre nuestro país y los Estados Unidos. Parte del festejo del bicentenario, que va a tener un año de festejos a partir del mes de diciembre de este año, y pues donde estamos obviamente haciéndole como mucha fuerza a la biculturalidad, a la unión entre los dos países, todo lo que nos une, nos integra. Aproximadamente en junio de 2023, otras 20 piezas serán presentadas en una exposición en los Emiratos Árabes Unidos para continuar con otra muestra en Tokio. Va a arrancar en Dubái, pero la idea es que una vez que termine la temporalidad de la exposición en la Universidad de Canadá en Dubái, recorra otros 3 Emiratos. Esta exposición también constará de alrededor de 20 piezas y tiene muchísimo que ver pues precisamente con Oriente, con iconografía de Dubái. Bueno, esta también colección de Tokio va a ser pues muy orientada a la iconografía de ciudades muy ruidosas, ¿no? Tipo Nueva York, pero obviamente de Oriente. Ganadora de reconocimientos como el International Prize Botticelli y el premio de la crítica Art Now, estas 4 muestras siguen la temática que ha ocupado a la artista galiciense, las tradiciones mexicanas y las grandes ciudades. Es una forma como de adentrarme en las culturas en las que estoy conviviendo a través de su arquitectura, de sus propios espacios, integrando a través de todas estas imágenes que pongo a través de espectaculares, de grafitis en los muros, de letreros en las calles, de esculturas que le voy integrando a estos espacios. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nos despedimos con musiquita. A 90 años de su partida evocamos la memoria de Hubert de Blanc, pianista y compositor neerlandés. Rafa. Él vivió desde muy temprana edad en Cuba, estalla la revolución, se exilia a Nueva York, regresa a Cuba, porque ahí sentó las bases para una formación académica de nuevas generaciones de músicos que hasta la fecha siguen teniendo eco y repercusión, además de haber compuesto la primera ópera dedicada a la revolución cubana. Con este recuerdo nos despedimos, muchas gracias y hasta mañana.